sobre la ecografía, los principios básicos, y será dada por Álvaro Quimbaya, estudiante o interno de I1, o estudiante de 11º semestre de la Universidad Militar, y Valeria Caicedo, estudiante de 8º semestre de la Universidad Militar. Ambos son miembros de la mesa directiva de este grupo. La charla la construyeron bajo la tutoría de la doctora Guinea Aguirre, perdón, radióloga del Hospital Militar. Entonces, sin más que decir, el auditorio es todo suyo, Álvaro y Valeria. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la espera. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es la ecografía, los principios básicos. Entonces vamos a presentar en esta charla algo de la historia de la ecografía. Luego vamos a hablar sobre los principios físicos de la ecografía, lo que es la obtención de la imagen, lo que es el efecto Doppler, las características del ecógrafo, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la ecografía 3D y la ecografía con contraste. Entonces, para iniciar con la historia de la ecografía, tenemos primero que el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani en 1793 descubrió que los murciélagos pues volaban en la oscuridad y atrapaban a sus presas sin ser guiados por la luz. Entonces, él lo que hizo fue un experimento en donde les tapó los oídos y se dio cuenta de que ellos volaban guiados por algún tipo de sonido que no era audible para los seres humanos. Ya posteriormente, en 1842, el físico y matemático austriaco Christian Andreas Doppler estudió el cambio de las propiedades del sonido cuando el objeto que lo emite está en movimiento. Hacia 1845, Christoph Ballot confirmó el principio de Doppler aplicado a los sonidos durante pues, un trayecto en tren de Utrecht a Ámsterdam. Ya para 1880, los hermanos Pierre Curie y Jacques Curie descubrieron lo que es la piezoelectricidad eléctrica directa e inversa. La piezoelectricidad es un fenómeno en el cual cuando se comprimen unos cristales se genera un potencial eléctrico, y cuando es inversa es cuando los cristales se deforman cuando se someten a un potencial eléctrico o a un campo eléctrico, perdón, que más adelante lo vamos a volver a repetir. Ya hacia el siglo XIX se descubrieron lo que son las ondas ultrasónicas con el uso del diapasón, que ya había sido inventado previamente en 1771 por un músico llamado John Shore, y también por medio del silbato de Galton, que fue diseñado en 1883 por Francis Galton, primo de Charles Darwin. Ya posteriormente, hacia principios del siglo XX, los físicos franceses Paul Langevin y Konstantin Chilowski lograron generar el primer generador ultrasónico. Hacia la Primera Guerra Mundial descubrieron su uso para la localización de objetos en el agua, como se muestra pues, en la imagen. Hacia 1924, el científico ruso Sergei Yuri Sokolov describió el uso del ultrasonido para la inspección industrial, especialmente en la búsqueda de efectos en los materiales. Hacia 1942, los hermanos Dusig, era Karl, que era un neurólogo y psiquiatra, y Friedrich, que era físico, intentaron detectar tumores cerebrales por medio del paso del ultrasonido en el cráneo. Sin embargo, pues ellos no tuvieron mucho éxito. Y ya posteriormente, hacia lo que fue la Segunda Guerra Mundial, empezaron los avances más significativos en la medicina con la ecografía. Entonces, bueno, ¿qué es la ecografía y cuál es su utilidad? La ecografía es una técnica no invasiva que permite visualizar los órganos internos, no perturba las funciones y no hay riesgo de exposición a radiación, y puede ser usada frecuentemente sin ningún riesgo. Es útil también en el seguimiento de eventos reproductivos, pero ya sabemos que no solamente se utiliza en este campo, sino de manera general como uso diario, por así decirlo, y la RAE lo describe como una técnica de exploración del cuerpo mediante ultrasonidos. Entonces vamos a empezar con lo que es los principios físicos de la ecografía. Para esto, pues tenemos primero, pues, ¿qué es el sonido? El sonido es un movimiento periódico, es decir, una vibración que se origina por las partículas de una materia que es compresible, y esta se propaga longitudinalmente por un medio elástico y entra en contacto con el objeto al que hace vibrar, que es el oído humano. Entonces, en la gráfica vemos cómo se representan pues, los elementos de la transmisión ondular de los sonidos. Este trazado tiene una forma sinusoidal, como vemos, donde en el eje Y se indica lo que es la presión en un punto determinado y en el eje X se indica lo que es el tiempo. Entonces, tenemos diferentes características de la onda, que son la amplitud primero,
que es el máximo valor de presión que se alcanza durante la fase de compresión, es decir, una presión positiva, y la fase de descompresión, que es una presión negativa, como vemos acá. La amplitud se mide en pascales. Luego tenemos lo que es el ciclo, que es básicamente la repetición de cualquier fenómeno, de forma que se vuelve a la configuración de partida después de un tiempo. Es decir, aquí vemos la configuración de la compresión y después la descompresión y vuelve al punto cero. Luego tenemos lo que es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda un sonido en completar un ciclo completo de vibración y es equivalente a la longitud de onda. Entonces acá tenemos lo que es el periodo. Vemos cómo se completa el ciclo y esto equivale a la longitud de onda. Ya posteriormente tenemos lo que es la frecuencia, que es el número de vibraciones que se producen en una unidad de tiempo y es inversa al periodo. Entonces acá vemos cómo es prácticamente lo que transcurre el periodo y la cantidad de ciclos, pero por unidad de tiempo. Y la frecuencia acústica se mide por hercios, y un hercio es un ciclo por segundo. Entonces aquí lo importante es que los cambios de presión en el tiempo son los que definen las unidades básicas de medición del sonido. Bueno, entonces como les había dicho, por medio del aparato auditivo, percibimos las ondas que se propagan por el espacio y pues sus receptores como tal, este aparato auditivo. Entonces, en el proceso de la audición tenemos que básicamente pues el pabellón externo, o sea la oreja, dirige esta onda hacia un conducto tubular, que es el conducto auditivo externo, y en su fondo pues choca con la membrana timpánica. Esta entonces lo que hace es que vibra ante el sonido y este sonido se transmite de forma de energía mecánica longitudinal a la cadena de huesecillos, que pues ya sabemos que son el martillo, el yunque y el estribo. Estos lo que hacen es conducir esta vibración a la membrana oval del caracol y ya posteriormente estas ondas mueven los cilios de las células nerviosas del órgano de Corti y lo que hacen es que transforman estas vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos. Ya posteriormente, pues estos impulsos nerviosos o esta electricidad es conducida por el nervio acústico hacia lo que es la corteza cerebral del lóbulo temporal, que pues allí es donde se interpretan como sensaciones auditivas. Todo esto es importante ¿para qué? Para mencionarles que el oído humano no puede percibir todas las frecuencias de sonido. Nosotros solamente captamos las que tienen entre 20 y 20.000 ciclos por segundo, es decir, de 20 Hz o de 20 kHz. Pero entonces, ¿qué pasa con las frecuencias que están por encima o por debajo de estos valores? Entonces tenemos lo que son los infrasonidos o frecuencias infrasónicas, que son aquellas frecuencias vibratorias menores de 20 ciclos por segundo o menores de 20 Hz. Estas pues recorren largas distancias a través de la materia, incluido el aire, pero no son audibles por el oído humano, pero sí son captadas por los elefantes. Y por el otro lado, tenemos lo que son las frecuencias ultrasónicas o los ultrasonidos. Estos son frecuencias vibratorias mayores de 20.000 ciclos por segundo o 20 kHz. Estos también recorren largas distancias en materiales, pero materiales favorables como el agua, y con mayor dificultad en materiales sólidos, pero también son captados por animales como el murciélago o los delfines. Tenemos otras frecuencias que son las denominadas hipersonidos, que son por encima de 1 GHz, pero pues no hablaremos de en este caso, porque nos interesan son las frecuencias ultrasónicas. Entonces, para que se generen estos ultrasonidos requerimos de un material que sea compresible, que tenga la piezoelectricidad, que como ya les había dicho, la piezoelectricidad en sí significa estrujar o apretar, y es un fenómeno que ocurre en determinados materiales que cuando se someten a tensiones mecánicas adquieren en su masa una polarización eléctrica, como vemos aquí. Entonces se comprimen y adquieren una diferencia de voltaje. Entonces aquí aparece una diferencia de potencial y cargas eléctricas en la superficie de estos materiales. Y también puede ser a la inversa, donde cuando estos materiales se someten a un campo eléctrico se deforman bajo la acción de sus fuerzas internas. Este es un efecto que es reversible porque cuando al dejar de comprimir los materiales, estos dejan de producir electricidad y al dejar de someterlos a un voltaje exterior o a un campo eléctrico, recuperan su forma. Este segundo componente, es decir, la deformación y recuperación de la forma con el estímulo eléctrico, o lo que es lo mismo el efecto piezoeléctrico inverso, es lo que produce las ondas mecánicas longitudinales, que pues a una frecuencia de más de 20 kHz generarán los ultrasonidos. Tenemos otro concepto que es importante y es que la cantidad de energía mecánica que esta fuente piezoeléctrica genera en una unidad de tiempo se denomina potencia acústica y esta se expresa en vatios.
y la energía mecánica transmitida por el medio después de este primer contacto se denomina la intensidad acústica. Entonces veamos cómo es la propagación de los ultrasonidos. Entonces los ultrasonidos son ondas mecánicas que se propagan desde una fuente a la que se desplazan solo en la dirección de la propagación, y esta recupera su estado original tras el paso de la onda. Los ultrasonidos siempre van a utilizar un medio para desplazarse. Entonces, es importante también destacar que pues, los fluidos y los gases son capaces de propagar energía mecánica vibratoria, y por ello la composición de los tejidos humanos, que pues a saber es más del 60% de agua, hace que sea óptimo para el desarrollo de numerosas aplicaciones con fines diagnósticos y terapéuticos, en este caso con la ecografía. Estas ondas se van a desplazar por un medio a una determinada velocidad, que esta pues va a ser diferente de un medio a otro y depende de las características tanto de amplitud y de frecuencia, y otras características del medio que son la compresibilidad y la densidad, que pues más adelante les voy a explicar. Entonces acá tenemos lo que es la velocidad. Entonces tenemos que en cuanto mayor es la presión sonora, es decir, más amplitud, y la longitud de onda es mayor, es decir, hay menor frecuencia, o sea, estos son más anchos, por así decirlo, entonces más grande va a ser la distancia que puede recorrer en una unidad de tiempo, y esto es igual a la velocidad. Entonces aquí vemos diferentes amplitudes, diferentes longitudes de onda, y vemos que la velocidad va a cambiar. Entonces hablemos un poquito de las características del medio. El primero es la compresibilidad, que es una propiedad de la materia en la que todos los cuerpos disminuyen de volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, con otros parámetros que son constantes. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué es importante hablar de la compresibilidad? Porque cuanto mayor sea esta, menor va a ser la velocidad de propagación de los ultrasonidos. Tenemos también que lo opuesto a esa compresibilidad es lo que es la impedancia, que es muy importante. Esta impedancia es la que describe como la rigidez o la resistencia intrínseca a la compresión. Entonces, es lo contrario. En cuanto mayor es la impedancia, mayor es la velocidad de las ondas ultrasónicas. En el caso de los sonidos, pues estos son difíciles de comprimir porque sus moléculas, en caso de los sólidos, perdón, sus moléculas están muy juntas y existe muy poco espacio libre para que se puedan acercar sin que aparezcan fuerzas de repulsión, diferente, por ejemplo, a los gases, que son moléculas que tienen mucho espacio y se pueden comprimir fácilmente. Por eso aquí vemos la diferencia de aire, líquidos y sólidos, siendo los sólidos de mayor como resistencia a la compresión. Entonces, aquí vemos una tablita en donde nos muestra las diferentes impedancias acústicas de los tejidos. Entonces, digamos, comparemos el hígado, que tiene 1.65 por 10 a la 6 rails, o sea, la impedancia, con una velocidad de 1.549 metros por segundo. Pero comparémosla, por ejemplo, con el hueso, que tiene mucha mayor impedancia, que es 7.8. Tiene una velocidad mucho mayor, que es de 3.500.